El día de hoy vamos a hacer una entrevista a la psicóloga Ana Sofía, que nos va a hablar un poquito sobre su enfoque y le vamos a hacer unas preguntas también de diferentes aspectos. Em, Estamos en este trabajo mi compañera Irene Martínez González, Joana Quiroz y yo, Samantha Lara. Ok, vamos a empezar con las preguntas. Es una entrevista semi-dirigida. Esto quiere decir que podemos hacer preguntas y en base a su respuesta podemos formular otras. Y bueno, primera pregunta es sobre sus datos personales y su formación. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ana Sofía Cuellar. Pueden decirme Sofía. Ok, gracias. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la psicología y la terapia? Llevo ejerciendo desde el 2021 que me gradué, pero pues si consideramos los 2 años de práctica, ¿verdad? Que también pues fueron importantes, definitivamente marcaron un antes y un después en lo que quería o no quería dentro de la vida profesional. Pues podríamos decir que 6 años más o menos, pero pues desde la graduada, unos 4 años más o menos. Ok, ok, ok. ¿Quién pregunta tú? Sí. Eh, ¿Dónde estudió y qué le motivó a estudiar psicología? Estudié ahí en FAPSI, en la UANL. ¿Qué me motivó? Es una pregunta interesante porque creo que es una carrera que siempre había querido estudiar. Desde la secundaria ya tenía como muy definido qué era lo que quería hacer. No sé, creo que me llamaba la atención el verlo en series, en películas. Realmente yo también dentro, pues, de mi adolescencia o mi infancia, fui alguna vez a terapia, entonces como la dinámica me gustó, el acompañamiento emocional era algo que me llamaba la atención. Este, y creo que desde ahí ya comenzaba a definirlo un poquito más hasta que llegué pues a la preparatoria. No sé si se acuerdan, pues si estuvieron en la UANL que tienen la orientación vocacional, ahí hay algunas preguntas, algunos maestros. Me tocó un maestro que justo era criminólogo y psicólogo, entonces era mi completa admiración ese maestro y decía, fue como el sí que le pude dar a la carrera, ¿no? El sentirme 100% segura, admirarlo de alguna manera, ver todo lo que él había logrado y pues la verdad creo que creo que ha sido como una confirmación constante, pero es algo que me tiene encantada y segura desde entonces. Esta pregunta no está aquí en estas, pero se me ocurrió preguntarle cómo era Fapsi en ese entonces, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo era Fabsi? Ay, ¿qué te digo? Ya tiene rato que ha cambiado bastante. Estos últimos años me ha tocado ir a visitarla por diferentes motivos, por motivos de ocio, por motivos de ir a toparme gente. Realmente no he vuelto a Fabsi como estudiante, pero sí desde otro punto de vista y han cambiado bastante los maestros, la estructura. A mí me tocó mi último año de la carrera en pandemia. Entonces, pues fue un año de no ir. Y cuando volví a ir nuevamente, el cambio alrededor, no sé, se siente distinto. Creo que si ahorita voy, me siento como rara. Desconozco ahorita qué tan similar sea el, la cuestión como académica. Yo entiendo que la formación sigue siendo pues muy parecida, muy similar, pero sí con pláticas de algunos otros estudiantes que he conocido ahorita ya egresada, pues me he dado cuenta que todo sigue como igual, pero al mismo tiempo muy distinto. Ok, ok, muchas gracias. ¿Qué son tal? ¿Qué le trajo específicamente qué le atrajo específicamente del enfoque cognitivo-conductual? Ok, fíjate que cuando estaba en la carrera, no sé si les ha tocado, como que empiezan a escuchar como un poquito de los diferentes enfoques. Si mal no recuerdo, en segundo o tercer semestre comenzaba ya a entender un poquito qué era psicoanálisis, qué era cognitivo-conductual, qué era social, qué era neuro, y es como que te bombardean, ¿no? De bastante información. Y si les soy sincera, en un principio no me iba a ir a lo cognitivo-conductual, no me quedaba claro qué era lo que abordaba o cómo es que era la teoría o el tratamiento. En un principio me llamaba mucho la atención. Creo que muchos no entramos con esa idea tanto del psicoanálisis, pero me enamoré de lo social.
lo social para mí se volvió también como algo súper, no sé, increíble, al conocer las teorías de Bauman, conocer lo que era el amor líquido, o sea, todo eso me llamaba muchísimo la atención. Em, pero, o sea, creo que conforme fui avanzando y me fui dando cuenta que lo que me gustaba a mí era lo clínico, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de lo social no podría satisfacer esa necesidad que tenía. Creo que a lo mejor lo social es para mí como un extra que me permite tener como una perspectiva un poquito más amplia dentro de mi práctica clínica. Y hasta por ahí de cuarto, quinto semestre, no recuerdo, que comienzan a hacer como la feria de las áreas y todo eso que te explican. Me acuerdo que me acerqué con un chico de cognitivo conductual y le pregunté de, oye, a ver, explícame bien, no me queda claro qué es cognitivo conductual o cómo es el abordaje. Y me acuerdo que hizo una como de manera sátira, cómo es la intervención. Me dijo, a lo mejor en psicoanálisis te van a preguntar, vas a estar con el paciente y te va a decir que su marido le pega y no le vas a decir nada. Si eres cognitivo-conductual y te llega un paciente, vas a preguntarle, ¿te gusta que te pegue? Entonces, no sé, como la manera en la que me lo dijo, a manera de sátira, como que me hizo mucho ruido de la intervención que es un poco más directa, ¿no? Más directa, más precisa, tiene un sistema que a lo mejor va un poquito más conmigo, esta cuestión como del análisis funcional, de conceptualizar pues cuáles son las cosas que están sucediendo dentro de la persona, alrededor de la persona en el contexto. Entonces, como conocer un poquito más de lo cognitivo-conductual, ver el tipo de abordaje que se puede tener con los pacientes y el tipo de problemáticas también que se puede abordar, creo que es lo que me convenció al final, o sea, el sentir como esa seguridad de que puedes ir avanzando a un ritmo un poquito más definido y que a lo mejor tienes un poquito, pues no de más de control, pero sí como de peso a lo mejor en la manera en la que abordas las problemáticas o las sesiones. Ok, ok. Entonces se podría decir que fue como la forma en la que se abordan los problemas, la forma en la que puede abordar en terapia, como lo que hizo que decidiera el enfoque que quería ejercer. Ujú, exactamente, como el Ok, sentir que puedo como meter mi mano un ok, poquito ok. Sí, más. o sea, interferir un poquito más. Ah, ok, ok. Ujú. También me gustaría preguntarle si en algún momento como que decidió como tirar la toalla, por así decirlo, o sea, ya sea en su proceso de académico, de formación o ya estando ahorita dando terapia, o sea, como que en algún momento llegó a pensar que no era lo suyo, la psicología. Fíjate que es una duda que aparece como, no constantemente y no como tal de tirar la toalla, pero, por ejemplo, les platico un poquito de mi vida profesional. Sé que a lo mejor al ratito iban a tocar respecto a eso, pero yo pasé, podríamos decir que de 0 a 100, ¿no? O sea, el último año de mi carrera fue un poquito más eh, difícil por esta cuestión de la pandemia. La universidad todavía no se adaptaba del todo a esa modalidad, tanto en las prácticas, en las intervenciones. Entonces, ese último año de carrera, pues yo tenía a lo mucho 3, 4 pacientes en mi práctica clínica. Cuando me gradué, empecé a trabajar en un centro y eventualmente llegué a atender a más de 40 pacientes a la semana. Entonces pasé de 4 a 40 con problemáticas que a lo mejor en un principio yo todavía no me había enfrentado, con población a la cual a lo mejor yo todavía no estaba del todo segura justamente del saber cómo abordar ciertas problemáticas. Entonces, en ese momento me llegué como a abrumar. Me llegué a abrumar bastante y fue el momento en donde puse en duda de, a ver, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, así me quiero sentir el resto de mi vida. Y pues ya eventualmente esa pregunta fue clave. Obviamente inició yo también un proceso terapéutico de qué es lo que necesito, hacia dónde voy. Em, y definitivamente no me arrepiento de estar en la carrera que estoy, en mi profesión. Pero creo que aquí a lo mejor algún consejo que yo les podría dar es el autocuidado. Es súper importante reconocer cuáles son sus necesidades, hasta dónde son sus límites, hasta dónde pueden, porque definitivamente 40 pacientes a la semana, pues será muy bien recibido económicamente, pero no es funcional.
no es funcional, hay un agotamiento, es importante también como tener espacio para uno mismo. Cada quien al final decide y define pues cuál es su máximo, ¿no? Hay personas, he conocido terapeutas, tanto psicólogos como psiquiatras, que pueden ver 8 pacientes al día y a ellos les funciona súper bien. A mí, definitivamente no. Era demasiado para mí. Mi máximo es de 6 pacientes por día y estoy hablando de un día en donde mi agenda puede llegar a estar muy llena. Mi ideal es de 4 a 5 pacientes. Bueno, hablando de eso, de los límites y todo eso, ¿existe algún tipo de caso que prefiera no atender? Mm, Creo que actualmente los casos que prefiero no atender son los infantiles. Como les comentaba ahorita, dentro de la carrera, pues yo me especialicé un poco más en lo que eran adolescentes y adultos. Los adolescentes es una población que a mí me encanta, me gusta mucho trabajar con ellos. Lo he hecho de manera personal también, fuera eh, de la carrera como tal, en otras actividades. Pero dentro de la terapia, pues me gusta mucho la dinámica, me gusta la manera de pensar de los adolescentes, la relación que se puede llegar como a construir. Con los adultos también me gusta trabajar mucho, pero en la población infantil definitivamente no es lo mismo, no es lo mío. Este, perdonen, no me siento, o sea, sí me gustan mucho los niños, la verdad, y creo que alguna vez también llegué a pensar en ser maestra incluso, pero como que tratar ese tipo de problemáticas sí me pega en la empatía, definitivamente. Hay casos a lo mejor que llegan a ser como muy sensibles para mí en los niños y prefiero por ese autocuidado pues poner ese límite. O sea, alguien me llega a canalizar a algún niño y yo lo canalizo con alguna otra persona. Población menor de 12 años, no trabajo. Ok. Bueno, y cuando un caso le resulta muy emocionalmente impactante, ¿utiliza alguna estrategia para cuidar su bienestar emocional? Ay, sí, definitivamente sí. Creo que es inevitable que vayan a toparse en algún momento si es que deciden ejercer desde lo clínico. Casos que a lo mejor les lleguen a tocar, ya sea por la empatía que puedan llegar a sentir o también porque ustedes puedan llegar a estar pasando algún mal momento, porque pues al final también como terapeutas somos personas, somos humanos, tenemos nuestras problemáticas. Entonces, me ha sucedido, por ejemplo, que unas 3, 4 ocasiones tengo un momento personal como muy fuerte en el que estoy viviendo e inmediatamente después tengo una sesión. Entonces, definitivamente es importante poder reconocer emocionalmente lo que les comentaba, cuáles son nuestros límites. Hay veces en donde se tiene que cancelar la sesión porque pues uno no está en condiciones de poder atender, pero con el paso del tiempo he aprendido a hacerle, en la carrera me lo explicaban como una batita que me pongo. O sea, en el momento en el que entro al consultorio o en el momento en que entro a una sesión, es como si me pongo una batita y quito mis problemas personales y los cuelgo a un lado. Se termina la sesión, me quito mi batita de terapeuta y nuevamente me pongo mi batita personal. Entonces, la manera en la que puedo pues manejar un poquito esa cuestión es centrarme en la consulta en específico, concentrarme en cómo me estoy sintiendo, regular mi respiración, centrarme en el presente y una escucha activa. Dejar de lado mis pensamientos porque pues van a seguir apareciendo, me voy a seguir sintiendo mal si es que me siento mal o si me llego a sentir como abrumada o por ejemplo pues puede haber alguna situación que me mueva de alguna manera y sí ha pasado que siento que los ojos se me empiezan a poner llorosos y es respirar. Concéntrate, esto no tiene que ver contigo, estás brindando un servicio y es concentrarte en la otra persona y es una manera de regular las emociones en esos momentos. Sí, en un principio llega a ser difícil, pero pues uno aprende a soltar de esa manera. Es realmente muy difícil como aprender a hacer esa división. O sea, es algo que he escuchado mucho de maestros que dan terapia también, que al momento de que van a empezar a dar sus sesiones se ponen esa bata, se meten en el papel de psicólogo, pero realmente no es como muy complicado. O sea, supongo que toma un tiempo poder como separar. Sí toma un tiempo.
Y creo que justo ahí la práctica clínica de la facultad fue crucial para mí. O sea, creo que si justo a lo mejor lo hubiera aprendido cuando empecé a trabajar en los 40 pacientes, pues realmente hubiese sido muy difícil el poder administrarlo de esa manera, porque de nuevo era de 0 a 100. Pero en la práctica, en la facultad, como era de a poquito, iba como descubriendo yo misma mis propias emociones. Yo personalmente soy una persona muy sensible, soy una persona muy empática y soy alguien que llora por todo, soy alguien que si alguien me cuenta algo, nada más lo quiero estar abrazando y eso es de mi personalidad. Pero de nuevo, aprendí a separar mi personalidad y centrarme únicamente en el paciente. Recuerdo mucho en un caso, estaba en mi segundo año de prácticas. Creo que fue el momento como crucial en donde me di cuenta que ya lo había podido hacer, porque había tenido en un principio pues puros casos, a lo mejor un poquito, vamos a decirlo, sencillos, ¿no? Problemáticas de estrés, problemáticas de ruptura, problemáticas de manejo emocional, de ira, de emociones en específico, hasta que me llegó una paciente con una problemática un poquito más fuerte o impactante para mí, que yo nunca había conocido o experimentado o tenido relación con una persona que viviera algo similar. Entonces, en el momento como impactante de darme cuenta de ello, de escuchar a la otra persona, fue concéntrate en ti, concéntrate en la otra persona. Separa, poco a poco. Finalicé la sesión, me acerqué a mi supervisor y me acerqué a mis compañeros, platiqué con ellos. Creo que es súper importante también el tener esa confianza del supervisar con alguien que tenga pues más conocimiento al respecto. Y pues ahí ya también como que te orienta, a ver cómo te sentiste, qué pasó, esto, lo otro, cómo lo abordaste, esto estuvo bien, bueno, la otra mejorarlo de esta manera. Y conforme pues vas adquiriendo esa experiencia, pues vas aprendiendo un poquito más a cómo separarlo. Sí, en un principio llega a ser difícil, pero creo que es una herramienta que constantemente se tiene que estar practicando. Ok. Ya está, estamos aquí. Bueno, ahora vamos a cambiar el enfoque de las preguntas. Vamos a ir con Ujú. unas que tratan más sobre la visión, sobre la mente humana y la conducta. La primera. ¿No? Bueno, desde su enfoque, usted misma, ¿cómo concibe la mente humana y su funcionamiento? Ok, a mí me gusta iniciar justo las terapias con mis consultantes la primera sesión, justo explicándoles cómo es cognitivo-conductual. Y yo lo veo como una pequeña pirámide, ¿no? O sea, está en la punta, de a mero arriba el pensamiento, abajo está la emoción y la conducta. Esta teoría te habla de cómo el pensamiento llega a afectar a tus emociones y a tus conductas. Tus emociones también afectan tus pensamientos y tus conductas. Y viceversa, las conductas afectan a tus emociones y a tus pensamientos. Entonces, a través de la práctica, a través de la terapia, se pueden hacer modificaciones en los pensamientos, en el manejo emocional o en las conductas para el bienestar de la persona. Al final, los pensamientos son los que rigen nuestras reacciones emocionales y nuestras conductas. Sin embargo, podemos hacer pequeños cambios que también transformen de alguna manera estos pensamientos. Entonces, creo que esa es la manera en la que a mí me gusta verlo, a mí me gusta explicarlo y que siento que puede hacer digerible a los pacientes también entender de cómo se va a ir trabajando. Dependiendo también del paciente, pues es en donde nos vamos a ir enfocando. Creo que es muy importante justo ahí el poder hacer un análisis funcional del ver justo qué es lo que está reforzando, ya sean conductas, ya sea emociones o ya sea pensamientos, para saber en qué punto específicamente abordar. ¿Pregunto yo? ¿Mm? Ok. Eh, ¿Por qué cree, hablando de la conducta y todo esto, el pensamiento, las emociones, por qué cree que algunas personas continúan reforzando conductas dañinas o poco adaptativas? Creo que pues justo tiene que ver con el reforzamiento como tal. Siempre va a haber algo que esté reforzando la conducta. Puede ser un pensamiento lo que lo esté reforzando, puede ser una conducta interna o externa, puede ser alguna emoción, puede ser cualquier cosa, puede reforzar esas conductas o pensamientos que lleguen a ser desadaptativos o negativos. La clave justamente es identificar qué es lo que está reforzando y de qué manera para poder modificarlo
de una manera en la que sea más funcional. Digo, normalmente las personas llegan a terapia cuando identifican que una conducta ya no es funcional, entonces de ahí ya se puede partir a que sea más sencillo el poder hacer una intervención, porque si la persona no decide cambiar, va a ser muy difícil, la verdad. Tienen que empezar desde uno mismo. Entonces, está bien. Ujú. Está bien. Bueno, desde una pregunta más filosófica para mí, ¿considera que establecer metas objetivas en la vida influye en la salud mental? Definitivamente sí. Definitivamente sí, la visión que tienes de la vida afecta tu, tu manera de ver el mundo. Digo, no creo que sea necesario tener como metas súper definidas de a mis veintitantos quiero hacer esto, a mis 30 quiero hacer esto, a mi... No, no necesariamente. Eh, Creo que es una buena opción porque te permite tener como mini objetivos que te permitan sentir avanzando y eso pues te da una sensación de satisfacción al momento en la que vas adquiriendo esas herramientas o logros o como quieras verlo, pero definitivamente el ver como la esperanza en el futuro o esperanza en cosas que te generan un valor a ti personalmente, una motivación y valor, no estoy hablando de valores civiles como los que te enseñan en la escuela de honestidad, patriotismo, no, no, no. Cuando estoy hablando de valores, hablo como de las cosas que son importantes para ti, que puede ir como de la mano con las metas, te brinda esa sensación de bienestar. Entonces es mucho más sencillo poder de gozar de lo que hablamos como salud mental si estamos o vivimos de acuerdo a nuestros valores y nuestros valores pues nos brindan esa sensación como de avanzar o de metas. Pues sí, se me lo traes. Sí, venga. Bueno, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor problema relacionado con la salud mental en la actualidad? Ay, Ujú. Está cañón. el mayor problema. Aquí va mi parte como social también. Creo que definitivamente socialmente estamos en un momento en donde hay muchísimas problemáticas de muchos tipos, a nivel individual, a nivel económico, a nivel político. Entonces, creo que definitivamente eso de alguna manera son variables que quedan muy fuera de nuestro control y que de alguna manera pues afectan. De manera individual, ¿no? O sea, por ejemplo, pues personas que pueden llegar a consulta estresados por falta de dinero, pues cómo intervenimos, ¿no? O sea, no podemos brindarle a lo mejor al 100% una satisfacción de esa necesidad, porque al final es una necesidad que tiene esa persona, se brindan herramientas para poder trabajar al respecto, pero no desaparecen las problemáticas. Entonces, creo que definitivamente las cuestiones sociales y políticas tienen peso en la salud mental de los individuos que viven, digo, dentro de esas condiciones. Por ejemplo, países que a lo mejor tienen políticas económicas, políticas educativas, académicas, eh, pues de impacto positivo, la salud mental alrededor de ellos, pues es bastante positiva. A diferencia de países en donde a lo mejor no hay mucha regulación al respecto, pues sí afecta como individualmente. Entonces, definitivamente creo que a nivel social podría ser como un punto importante. Y también, pues, los tabús, ¿no? La desinformación que puede llegar a haber sobre el brindar o buscar ayuda, que limita también como estas alternativas. O sea, sí, definitivamente no vamos a poder resolver muchas problemáticas, pero podemos brindarle a las personas herramientas que les ayuden a afrontar ese tipo de situaciones, pero el que no se acerque, pues limita también mucho ese trabajo que podemos hacer. Teníamos una pregunta respecto a los estigmas. Eh, Como ya nos dio la mitad como de la respuesta, simplemente me gustaría, bueno, nos gustaría preguntar como a qué cree que se deban este tipo de estigmas de que la gente no va a terapia o ven como la psicología como algo de gente que está loca simplemente. Creo que tiene que ver con, primero, la desinformación y segundo, con la historia. Creo que definitivamente la psicología en el pasado tiene como historias muy turbias y que llegan a desinformar de alguna manera. Digo, por ejemplo, los experimentos como de Albert o cuando hablamos
de a lo mejor de la historia muy del pasado de la psicología, que era como disecciones entre otras cuestiones, o vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Entonces, como que la gente o la sociedad lo llegó como a categorizar como a un extremo bastante negativo, en donde las personas que realmente necesitaban, ahora sí, ¿no? Entonces es como, no lo necesito, ¿para qué me expongo a ese tipo de tratamientos? ¿Para qué voy con el que me puede hacer quién sabe qué cosa? No me vayan a electrocutar, no me vayan a amarrar en un manicomio. Entonces, como que aparece justo de ahí del estigma, el estigma que se construyó a raíz como del pasado. Digo, creo que ahorita en la actualidad pues hay mucha ética, las cosas son bastante diferentes, pero la gente no sabe mucho al respecto y no se quedaron únicamente como con esa idea de solamente tienes que estar súper mal para poder ahora sí acercarte a atenderte, cuando realmente pues ni siquiera necesitas una problemática muy grande para empezar a voltearte a ver a ti mismo y voltear a ver a tu salud mental. Pues sí, al final es una herramienta de autocuidado. Simplemente es algo que puedes optar por hacer para mejorar tú mismo como persona. Pero sí, la verdad sigue siendo muy común ese tipo de estigmas en las personas. Bueno, ya por último Ujú. vamos con preguntas más de redes sociales y tecnología. ¿Usted cree que las redes sociales tienen un impacto positivo o negativo en la salud mental? Mm, y es un dilema como muy fuerte, ¿no? O sea, y más porque creo que apenas estamos comenzando a ver los resultados o el impacto que tienen los adolescentes, eh, y a la gente que ha crecido con las redes sociales. Creo que aún no puedo tener como una respuesta muy certera o algo que asegure, pero definitivamente la cantidad de tiempo que se consume las redes sociales sí impacta bastante. O también el cómo percibes tú las redes sociales. Hay gente que tiene muy definido que es únicamente un medio de comunicación, pero hay personas que por cómo lo han convivido o cómo han crecido con ello, lo ven como una realidad. Entonces podemos caer en, por ejemplo, llega a pasar en sesión que llegan con mucha etiqueta. De hecho, creo que hay TikToks que hacen como chistes al respecto, que llegan con mucha etiqueta de que llegó y me hizo lo bombing y me hizo esto y es una narcisista que no sé qué y pasa mucho y eso pues es la percepción de la persona y tenemos que trabajar con esa percepción, pero son etiquetas al final de cuentas. No necesariamente es la realidad, no necesariamente significa que la otra persona hizo love bombing o no necesariamente la otra persona es un narcisista. Entonces caemos mucho en esas etiquetas, en esos estigmas que afectan el cómo también vemos nuestra realidad o cómo nos relacionamos con otras personas y que nos puede llegar a traer como conductas pues desadaptativas o no funcionales, en donde también reducimos todo a una generalidad y nos olvidamos de nosotros como individuos. A veces no sé, caemos en un, es que eso está mal. Bueno, pero ¿por qué está mal? Ah, pues porque todos en redes sociales decimos eso y es, pero tú lo ves mal, pero tú realmente lo crees. Entonces, como olvidamos esa individualidad y nos convertimos en un todo dentro de las redes sociales. Entonces, creo que como tal las redes sociales no llegan a ser negativas, creo que pueden llegar a ser una herramienta pues bastante positiva cuando se utilizan de la manera correcta o cuando tenemos una percepción acertada de qué es lo que es, pero justo cuando a lo mejor se llega a meter, pues al final como un gusanito, ¿no? Podríamos decir que son, nos condicionamos a ello, estamos consumiéndolo constantemente, pues es donde llega a afectar el cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos. Ok, yo la verdad, bueno, en lo personal, siento que sí puede llegar a afectar en la salud mental de las personas, porque sí me ha tocado ver muchos casos de, o sea, supongo que sí también tiene que ver mucho con la percepción, con el tiempo que pasan en redes sociales y también el contenido que ven en ellas, pero sí me ha tocado ver mucha gente que tienen problemas, ya sea con, más que nada me pasa que he escuchado que es como problemas de autoestima, o sea, como que por la misma comparación de estarse viendo constantemente en las redes sociales con otras personas, como que se comparan mucho con ellos, entonces como que generan esos problemas de autoestima o como que se puede distorsionar hasta cierto punto como lo que consideran real o no, o cómo ven Ujú. las cosas en sí. Y eso también de los términos, y existen demasiados términos y siento que eso también puede llegar a ser como una fuente de desinformación muy grande, porque usan como términos como de trastornos o enfermedades como muy a la ligera. Entonces siento, bueno, en Ujú, lo sí, personal yo sí siento. definitivamente.
En lo personal, yo sí siento. Definitivamente las etiquetas son un problema porque incluso pues para trabajar dentro de lo cognitivo conductual, si conocen un poquito también, hay otras corrientes que también me gustan mucho. He tomado pues formaciones en terapias contextuales, he tomado formaciones en terapias sistémicas y por ejemplo desde lo sistémico no sé abre del todo a poner etiquetas, incluso de diagnóstico, sino como trabajar específicamente la situación que se está abordando, porque justamente al tener una etiqueta o tener como un diagnóstico cambia nuestra percepción. Entonces, justo lo que estás diciendo, Sammy, de esta cuestión de cómo llego a etiquetarme, a lo mejor lo que veo yo de estereotipos, el cómo veo las relaciones y creo que también un punto que se me olvidó como mencionar, que las redes sociales tienden a aislarnos porque estamos metidos en un mundo que consideramos que es real, pero olvidamos que al lado de nosotros también hay otra persona que me permite tener una interacción. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, algo que sí noté de mis pacientes, que a lo mejor tenían las prácticas, pero que también ya tenía ya una vez que egresé, es que comenzó a haber mucha ansiedad y mucha falta de habilidades sociales porque se había reducido todo a Internet, a videollamadas, a mensajes. Entonces, los primeros adolescentes que atendía una vez que ya la pandemia se tranquilizó, pues era mucho del no salir, cuando justo a lo mejor las problemáticas en un principio era de que sale mucho. Entonces, sí creo que a lo mejor puede tener como un impacto bastante grande en esa cuestión, en la autopercepción, como dices, pero también como socialmente, la etiqueta que se puede llegar a tener o la dificultad para establecer relaciones o establecer relaciones en base a lo que creo que es lo correcto. Ok. Eh, por cuestiones de tiempo, hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad, muchas gracias por habernos Mm. ayudado, por haber hecho esta videollamada, esta entrevista con nosotras. No sé si me gustaría mencionar algo por último. No, pues muy agradecida de Ujú. que pues me hayan escogido para este momento. La verdad, pues platicar respecto a esto cuando me mandaste las preguntas, pues me emocioné mucho del pensar en las respuestas. Lo disfruté mucho. Espero pues que les vaya muy bien dentro de la carrera, que sigan pues aprendiendo, conociéndose. Digo yo, esa sería mi recomendación, que este momento es un momento para conocerse ustedes mismas, para que puedan saber qué les gusta, qué no les gusta, sus necesidades experimenten, conozcan un poquito de todo para que puedan definir lo mejor posible, pues qué es lo que va más a ustedes o a su personalidad y pues les deseo muchísimo éxito. Muchas Muchas gracias. 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 Sí. Córtale. No, no la cuelgues, no termina la. A ver, le pico aquí. Sí, ahí.